Hola, buenas tardes a toda la comunidad estudiantil de INUE. Mi nombre es Ania Paulina Cortés González, estudiante de la licenciatura en Criminología. Es un gusto poder contar con su asistencia y quiero que sepan que el hecho de estar aquí para mí ya es muy grato. Quiero platicarles sobre la gran experiencia que ha sido para mí el poder formar parte de esta gran familia que es INUE Universidad. En lo personal ha sido extraordinaria, ya que hay mucho que tomar de cada asignatura, así como la educación de calidad que aquí se nos proporciona. Maestros altamente capacitados con experiencia en el área y que logran llevar a cabo grandes actividades en el aula, tanto del lado virtual como del lado presencial. El poder intercambiar ideas con los compañeros, así como por ejemplo el crear debates sobre temas que tienen que ver con la criminología y el derecho, ha sido detonante para formarnos como profesionistas, así como también he adquirido conocimiento de parte de los docentes y compañeros que a lo largo de estos 9 cuatrimestres me han acompañado. Por ello es que estoy totalmente interesada en poder vivir la experiencia de esta semana de Derecho y Criminología, la cual estoy segura que nos aportará herramientas y conocimientos para el desarrollo profesional y educación continua. Los invitamos a que conozcan lo que es el derecho y la criminología, con los temas que se tienen preparados como es la prevención del delito, la reinserción social en México, la ética profesional en los criminólogos y abogados, entre otros. Reitero la gran satisfacción que es ser parte de INUE Universidad. Nos vemos y no se despeguen de esta transmisión. Aprovechen esta oportunidad. Universidad INUE les da a todos ustedes la bienvenida y principalmente en vísperas precisamente de lo que viene siendo esta Semana del Derecho, donde vamos a estar platicando principalmente de todas y cada una de las áreas forenses, principalmente lo que viene siendo la manera en cómo se amalgama la licenciatura en Derecho con el área de la criminología y otras ciencias forenses. Bueno, pues para empezar, su servidor que los va a estar acompañando en esta conferencia, su servidor Eduardo Ramírez Mendoza. La vida me ha dado la oportunidad de estudiar una licenciatura en Derecho y pues cuento con una especialidad en criminología, en criminalística, en dactiloscopía, en protección personalizada y en lo que viene siendo el sistema de justicia penal en el campo de la oralidad. Su servidor ha estudiado una maestría en ciencias jurídico-penales y bueno, por casi 30 años nos hemos dedicado a las áreas forenses. He tenido la oportunidad de colaborar en el Ejército, en la Fuerza Aérea y en diferentes corporaciones policíacas del país, como en la Ciudad de México, en el Estado de México y pues en estos días en lo que viene siendo la policía en la ciudad de Ensenada, Baja California. Y bueno, pues vamos a comenzar. Estamos hablando que la licenciatura en Derecho tiene grandes definiciones, conceptos, pero todos sabemos y de alguna u otra manera podemos recordar que el derecho tiene como fin verdaderamente darle a cada quien lo que le corresponde y aunque sabemos que es una definición pues repetitiva en diferentes ocasiones, pues tiene unas implicaciones muy grandes. Darle a cada quien lo que le corresponde definitivamente parte no solamente de una cuestión normativa, sino también parte de una cuestión moral y parte, algo muy importante, de un concepto de justicia. Así que la licenciatura en Derecho, de alguna o de otra manera, lo que busca es regular las conductas, teniendo como objetivo principalmente que todos podamos vivir de una manera ordenada, de una manera libre y de una manera en paz. Es así que de alguna o de otra manera las nuevas generaciones del derecho se han enfocado principalmente a darle una cobertura a lo que viene siendo la protección precisamente de los derechos humanos. En las recientes enmiendas a nuestra Carta Magna podemos observar cómo los tratados internacionales tienen esa hegemonía, principalmente con la Constitución, en donde definitivamente como leyes supremas lo que buscan es verdaderamente garantizar y acobijar al ser humano y al individuo. México no se puede quedar atrás, es uno de los países internacionales que acobija, que alberga este principio, estas bases fundamentales de proteger al ser humano. En ese contexto estamos hablando que cualquier persona, por el solo hecho de estar en territorio nacional,
en cualquier circunstancia, en cualquier embajada, en cualquier consulado, en todo aquello que represente nuestro país y nuestra nación, será protegido por estos derechos internacionales que garantizan precisamente la protección del ser humano. Y bueno, pues muchas de las personas me han preguntado cómo podemos entrar de lleno a lo que viene siendo las ciencias forenses y cómo podemos amalgamar principalmente las áreas jurídicas con algunos temas que probablemente pueden ser considerados o se pueden establecer como una cuestión de moda. Recientemente podemos ver en las diferentes series de televisión, lo podemos ver en diferentes foros y espacios, que el área de la criminología y en el área de criminalística se ha generado principalmente en diferentes escaños, en diferentes áreas y sobre todo lo que tiene que ver relacionado a lo que viene siendo el cine. Creo que las áreas forenses, de alguna o de otra manera, si bien es cierto, estos medios nos han ofrecido una manera más vista, más atractiva de lo que son las áreas forenses, pues definitivamente va más allá de una moda. Estamos observando que las series de televisión, las películas, nos enfocan a que los investigadores, a que los criminólogos, los criminalistas, pues definitivamente andan en vehículos del año, camionetas de lujo, un mejor guardarropas y bueno, la última tecnología. Y si bien es cierto que existen países en el mundo que cuentan con esa tecnología, la realidad es de que México tiene y goza de una mejor capacidad para poder desarrollar todo esto. Y concretamente me estoy refiriendo al capital humano. Y es ahí en donde definitivamente las universidades en México, y en este caso INUE, brinda en cada uno de sus espacios la oportunidad de formar ese capital humano que nuestro país, que nuestra nación requiere para formar profesionistas forenses. Estamos hablando definitivamente de lo que se busca dentro de lo que viene siendo este espacio de INUE, es garantizar que los alumnos tengan una educación de calidad, una educación de vanguardia, pero que también puedan vivir bajo la experiencia de los docentes definitivamente una práctica forense y que se encuentren a la altura de la competencia. Entonces, vamos partiendo entender pues, que la criminología, dentro de sus múltiples definiciones, pues es una ciencia y esta es multidisciplinaria que se encarga de entender y de comprender 5 de sus elementos principales. Estamos hablando que la criminología, al ser una ciencia, se encarga obviamente de descubrir la verdad precisamente de lo que se está analizando y de lo que se está investigando. Y estos 5 elementos nos vamos a centrar en lo que viene siendo la víctima, el victimario, el ofendido, la pena y el delito. Dentro de sus múltiples definiciones, entonces, la criminología, al ser una ciencia enfocada en buscar la verdad, no lo que uno quiere o no lo que el investigador quisiera encontrar, definitivamente la criminología tiene como principal objetivo llegar a la verdad y a llegar al descubrimiento verdaderamente de lo que se está haciendo. En este caso, la criminología, al estudiar a la víctima, pues definitivamente tenemos que entender y comprender cómo un ser humano, cómo una persona llegó a ese estatus. ¿Por qué es que esa persona fue violentada o fue precisamente atentada precisamente en lo que viene siendo su corporidad y sus derechos? Cuando hablamos de victimario, más adelante vamos a estar platicando y viendo por qué un ser humano, por qué una persona llega a un momento en donde delinque o donde atenta precisamente con las normas establecidas de un país. No nada más es castigar, no nada más es darle seguimiento al acontecimiento, a lo hecho, sino que tenemos que verdaderamente generar un perfil y entender y comprender por qué el victimario se comporta y hace lo que de alguna o de otra manera se investiga. Y bueno, también definitivamente tenemos que analizar ese contexto del mundo de los ofendidos, entender y comprender a la familia, a los entornos tanto de víctimas como de victimarios y definitivamente algo que pues nunca ha dejado de estar en boga de los países como el nuestro, como México, analizar el contexto de las penas y analizar el contexto de los delitos. Entonces, aquí podemos partir definitivamente en 2 escenarios. Por un lado, tenemos un universo jurídico que nos dice que a final de cuentas el derecho
pues es un conjunto de normas que se encargan de regular la conducta externa del hombre. Y bueno, sé que existen más definiciones y probablemente yo aquí en este espacio estoy dando la que de alguna o de otra manera es la más repetitiva, pero tiene una congruencia y tiene un sentido. A final de cuentas, México, su principal marco de referencia es la Constitución política y de ella pues emanan todas las demás leyes y pues definitivamente en esa hegemonía que estamos hablando de protección a los derechos humanos, pues también alberga los tratados internacionales. Estamos hablando entonces que el derecho, al tener este conjunto de normas, nos dicen a todas y a cada una de las personas cómo nos debemos de comportar en todas y en cada una de las áreas. Estamos hablando en las áreas civiles, familiares, mercantiles, fiscales, notariales, internacionales, públicas, privadas y bueno, en este caso que nos vamos quizá a concentrar un poquito más en lo que vienen siendo las áreas penales. Pero siempre el derecho buscando, en definitiva, poder garantizar una armonía y un bien vivir social de todo lo que viene siendo el pueblo, de todo lo que viene siendo el Estado, de todo lo que viene siendo la nación y de la misma manera teniendo esa exigencia de todos aquellos que se encuentren en territorio nacional se adapten precisamente a las normas establecidas. Y obviamente es garantizando verdaderamente que nos podamos llevar bien y que definitivamente tampoco existan abusos precisamente de la autoridad. Por otro lado, tenemos a la criminología, que como les decía es una ciencia que se encarga precisamente de descubrir la verdad de los hechos por medio precisamente de procesos de investigación, por medios definitivamente exactos como viene siendo la observación, la experimentación, obviamente la comprobación para tener resultados. Entonces esta ciencia multidisciplinaria que se va a cobijar de la criminalística, de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la psiquiatría, de la medicina y de todas aquellas ciencias exactas y también decirlo de todas aquellas áreas precisamente que vengan a aportar precisamente el conocimiento y pues obviamente nos vamos a concentrar en entender y comprender precisamente aquello que se llama victimario, ignoto, probable o presunto responsable o el factor precisamente de estudio y de análisis. A final de cuentas, el tema de las definiciones pues tendrá que ver mucho de los temas de los autores, de los países, pero a final de cuentas yo creo que nos estamos entendiendo cuando hablamos definitivamente que la criminología va a estudiar y va a comprender cómo un ser humano, cómo una persona puede llegar a delinquir. Y bueno, dentro de esta área multidisciplinaria vamos a tratar de entender y vamos a tratar de comprender cuál es este funcionamiento y cómo se van dando las cosas. Y de esa misma manera, algo que a veces nos olvidamos es por qué la víctima siempre es la víctima. Y yo creo que de repente en algunas ocasiones se nos viene a la mente una persona que decimos, oye, ¿cómo es de que esta persona siempre le pasa algo? ¿Por qué siempre le roban? ¿Por qué siempre le dañan la fachada de la casa? ¿Por qué siempre le hacen maldades? Entonces la criminología también nos va a permitir por medio precisamente de lo que viene siendo estos perfiles, entender y comprender por qué también la víctima siempre se encuentra en ese escaño, por qué siempre se encuentra en ese escenario de ser una víctima. Entonces, de esta manera vamos a también entender y comprender la política nacional, la política que se genera en nuestro país, precisamente entendiendo los factores que se van desarrollando precisamente desde esta óptica de lo que viene siendo la pena y de lo que vienen siendo los delitos. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Obviamente, pues esto lo digo de una manera respetuosa para ser un poquito más dinámicos en cómo se va mezclando esto. Es común que de repente a la puerta de tu oficina, en una llamada de tu celular, pues obviamente te hablan por teléfono y te dicen que un conocido, que un familiar, que un amigo, que una persona acaba de ser detenido. Obviamente el abogado, el licenciado, pues se encarga de realizar una serie de preguntas a quien obviamente le está pidiendo del apoyo. ¿Por qué está la persona detenida? ¿Cuándo fue detenida? ¿Quién lo detuvo? Si fue la policía municipal, si fue la policía estatal, si fue la policía federal, hoy conocido como Guardia Nacional, o inclusive si fue detenido por fuerzas castrenses, en este caso el Ejército, la Armada de México y bueno, en general. Posteriormente, ¿en dónde se encuentra la persona asegurada?
que es ahí donde de repente también partimos, entender y comprender si está detenido en unas celdas de la Policía Municipal, si fue puesto precisamente a disposición de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República. Entonces, el licenciado en Derecho empieza a generar una serie de preguntas, empieza a generar una serie de hipótesis precisamente para empezar a partir a realizar un perfil jurídico sobre las causas y sobre las circunstancias por las cuales la persona puede estar detenida. Ahora, también es cierto que la información que recibe el especialista en Derecho, el especialista en las áreas jurídicas, pues no siempre lo que le informan es la verdad o son verdades incompletas, en donde de alguna o de otra manera te dice el familiar, la persona, pues de que su familiar estuvo en un momento y en un lugar desafortunadamente inadecuado y bueno, pues que se llevaron a la persona junto con el grupo de personas que se encontraban en el lugar. También pues de repente nos dicen que es un malentendido y cuando llegas estamos hablando que se están generando delitos contra la salud, contra la libertad sexual y de repente te encuentras en situaciones que lo que se está aquí debatiendo son situaciones como por ejemplo delitos de carácter sexual o que tienen que ver directamente con temas de narcomenudeo. Entonces aquí obviamente el abogado tiene que estar preparado, tiene que estar informado para saber obviamente qué preguntar, cómo hacerlo y cómo ir detectando precisamente en esa interlocución de la información, pues toda la información que está recibiendo para poder empezar a depurar qué información le va a servir en el momento y qué información va a mantener reservada hasta llegar obviamente a estar con su representado. Y bueno, a final de cuentas muchos de los alumnos nos han llegado a preguntar que existe un libro, algún guión para desarrollar esto y bueno, siempre de una manera respetuosa les comparto en definitiva que esto pues obviamente te lo da la práctica. Por eso es muy importante que los estudiosos del derecho ya próximos verdaderamente a terminar sus licenciaturas, pues le den seguimiento exacto a lo que las universidades les van marcando, desde temas relacionados a realizar sus servicios sociales, sus prácticas profesionales, para que vayan obviamente teniendo experiencia y se vayan desarrollando y se vayan acomodando dentro de lo que viene siendo estos escenarios y obviamente ya cuando se encuentren, como decimos en la vida real, ya con un título, con una cédula en la mano, obviamente no partan de cero, sino ya tengan integrado parte de su formación esa práctica. Y bueno, también es muy grato observar que hay alumnos desde el primer día de su carrera, a los siguientes cuatrimestres, a la mitad de su carrera, que ya se empiezan de alguna o de otra manera a enfocar verdaderamente en esta práctica profesional. Y bueno, pues continuando con esta situación, pues de repente ya el licenciado en Derecho al estarse enfocando, al estarse enrolando con lo que vienen siendo los temas del asunto al que le están hablando, pues aquí obviamente lo que sigue es generar una teoría del caso. En este caso estamos hablando que de repente autoridades estatales, autoridades federales llegan a un domicilio con una orden precisamente de cateo, con órdenes de aprehensión y obviamente bajo el supuesto de que en el lugar se encuentra señalado por diferentes vecinos y personas que en ese lugar se venden sustancias prohibidas y pues obviamente se está realizando esa intervención, se está realizando el cateo. En el lugar obviamente se encuentran varias personas y cada una de ellas pues se les encuentran diferentes sustancias, pónganles el nombre que ustedes quieran y todas estas personas pues obviamente son aseguradas y puestas inmediatamente ante la autoridad competente respetando lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a la Constitución Política. Y bueno, pues los policías obviamente llevan a las personas ante las autoridades jurisdiccionales de manera inmediata y pues aquí obviamente el licenciado en Derecho tiene que crear y tiene que generar precisamente una teoría del caso para poder entender y comprender y sobre todo establecer una estrategia legal para verdaderamente darle a cada quien lo que le corresponde. Por un lado, queda la pregunta abierta, si son inocentes, pues de alguna o de otra manera buscar y demostrar esa inocencia. Pero si son responsables, pues también el licenciado en Derecho deberá de conducirse con ética, con respeto y principalmente bajo ese
juramento, bajo esa promesa, bajo esa protesta que se toma en conducirse de manera profesional y de manera ética, y tendrá que realizar su trabajo. En ese contexto estamos hablando que licenciar el derecho tendrá que ser una teoría individual de todas y cada una de las personas que se encontraban ahí, a quién se le encontró qué, a quién no se le encontró nada, quién iba pasando simplemente por ahí, y empezar a estructurar una historia, que esa historia nos va a llevar a permear verdaderamente qué fue lo que sucedió y obviamente a lo que se conoce la verdad histórica de los hechos. En esa parte, cuando el asunto definitivamente requiere de más elementos para llegar a esa verdad, pues es ahí donde la criminología aparece. Y de alguna o de otra manera, si una persona, pues obviamente, como llegamos a decir de una manera muy cariñosa, tiene cuerpo de pato, trompa de pato, cola de pato, patas de pato y hace cuacuá, pues definitivamente, pues obviamente se llega a la conclusión que es un pato. Y perdón por el ejemplo y perdón por la explicación tan burda, pero con esto lo que queremos es ejemplificar algo. Y principalmente, si la persona obviamente que fue asegurada, se le encontró obviamente una cantidad bastante considerable en cuanto a sustancias ilícitas, concretamente usemos el nombre de drogas, pues bueno, ahora lo que sigue es entender y comprender por qué vende drogas. Y bueno, es interesante cómo la criminología, sin el ánimo de caer precisamente en una victimización precisamente del imputado, pues aquí es interesante saber las historias que hay atrás de las personas. En muchas de las ocasiones, pues sí, definitivamente es el gusto por generar una vida más cómoda, por el mero gusto de las ganancias que dejan, pero también a veces es muy interesante conocer esas historias que cuando las personas llegan a dedicarse a esas situaciones, pues más que nada lo que los mueve es un momento desesperado, un esquema de necesidad. Y ahí me voy a salir un poquito del primer ejemplo. No nada más hablemos de la persona que llega a vender sustancias prohibidas, vámonos a los ejemplos de la persona que roba. Estamos hablando definitivamente que hay circunstancias, hay detonantes, precisamente en donde un individuo, pues definitivamente era una persona completamente neutral y era una persona definitivamente que se desarrollaba con respeto de la ley. Y estamos hablando pues que este individuo nació, creció y se va desarrollando de tal manera en donde de alguna o de otra manera pues pasa precisamente su pubertad, va pasando su adolescencia, llega a la juventud y en esa línea del tiempo empezamos a analizar y empezamos a observar en qué momento empezó a robar, en qué momento empezó a vender droga, en qué momento empezó a asesinar, en qué momento empezó a dañar desde el punto de vista sexual a otras personas. Empezamos a analizar en esa línea del tiempo y empezamos a hacer ese esfuerzo y a detectar qué edad tenía, cuál era su entorno, cuál era su contexto. Y bueno, la criminología nos va respondiendo, nos va armando en ese rompecabezas y nos va descubriendo verdaderamente dónde empezó precisamente el origen de este mal. Y de esta manera poder identificar ese detonante que llevó a esa persona precisamente a cometer esos actos. Y bueno, vuelvo a repetir y lo digo con mucho respeto, estamos hablando que no se trata de victimizar precisamente al imputado, al victimario, sino se trata de entender y comprender cómo un ser humano, cómo una persona empieza a delinquir y bajo qué circunstancias lo empieza a desarrollar. La criminología permite entender y comprender qué es lo que está sucediendo a partir del origen de ese mal y cómo es que se vino acrecentando, cómo es que se vino creciendo a generar precisamente las consecuencias precisamente de esos actos. Y de esa manera, al tener la información precisamente de ese origen, nos permite como sociedad responsable, autoridades, la sociedad civil, todos precisamente como nación, de poder generar programas preventivos y poder coadyuvar para que más personas, ¿sí?, no cometan precisamente ese tipo de circunstancias, no cometan ese tipo de delitos y no se repita la acción. Estamos hablando
de que en México anteriormente nuestras prisiones se les denominaba cerezos. Y bueno, pues algunos de ustedes me podrán decir que se siguen llamando igual, pero si empezamos a ver las definiciones de las palabras y curiosamente las palabras empiezan a generar significados bastante llamativos, anteriormente se llamaban centros de readaptación social. Y cuando hablamos de readaptación, pues definitivamente estamos hablando de un programa verdaderamente que garantice que un ser humano se le va a dar seguimiento desde todos los aspectos y sentidos, médicos, psicológicos, anímicos, físicos. Y vamos a entender y comprender de dónde viene este origen precisamente de delinquir, para poder coadyuvar no solamente en el ser, sino también en su entorno y en el alma de la persona, para poderlo readaptar, poderlo rehabilitar y garantizar que esa persona obviamente no vuelva a cometer la acción. Y si su tendencia por una cuestión psiquiátrica, patológica, pues lo va a llevar a esas situaciones, pues poderlo canalizar de tal manera, pues obviamente de poder reducir el riesgo de que lo haga. Estamos hablando entonces que eso, a grosso modo, y me veo muy corto en lo que les estoy explicando, pues definitivamente es una readaptación que garantice que una vez que la persona logre su libertad, verdaderamente sea una persona que venga a coadyuvar con la sociedad. Pero bueno, la realidad es de que ante los organismos y ante los ojos internacionales, pues prácticamente nos dijeron a los mexicanos que nosotros no readaptábamos. Así que de alguna o de otra manera, por ahí dentro de la política pública de algunos sexenios, pues no faltó quien determinó en establecer, decir, no, sigamos con el nombre de Cerezo, pero ahora no somos de readaptación, ahora somos de reinserción. Y de alguna o de otra manera, aunque el objetivo es el mismo, pues tiene connotaciones completamente diferentes. Cometes un delito, establece la norma, establece la ley cuadrada, que el que comete el delito de robo, tanto tiempo de cárcel, tanto de multa, y bueno, pues cumples y te vas. Efectivamente existen personas muy valiosas dentro de las instituciones penitenciarias que definitivamente tienen una vocación de servicio muy grande y hacen todo lo que pueden con quien quiere y que tiene definitivamente las ganas para poderse readaptar y poderse reinsertar a la sociedad. Estoy dejando una gran cantidad de temas semiabiertos, precisamente para generar en ustedes esa duda y esa ansia de poder investigar por su cuenta cada uno de los temas. Estamos hablando de temas que tienen que ver con la licenciatura en Derecho, sí, nos estamos enfocando a las áreas penales, estamos hablando dentro de las áreas criminológicas, en donde decimos que la criminología es una ciencia multidisciplinaria y dentro de este mundo multidisciplinario, pues tratamos de hablar precisamente de lo que viene siendo la criminalística, la dactiloscopía, estamos hablando de temas que tienen que ver con la psicología y con todas estas áreas. Pero bueno, aquí a final de cuentas, estamos hablando entonces que la criminología nos permite identificar o nos brinda las herramientas necesarias para poder identificar dónde se encuentra ese origen, ese punto donde un ser humano pues comete un delito atenta contra la sociedad con una conducta que definitivamente es desaprobada y castigada. Para poder generar por medio de estos esquemas de política pública penas definitivamente que vayan acorde precisamente a las necesidades sociales, que los delitos verdaderamente cumplan con todos y cada uno de los esquemas para poderse establecer como delitos y a su vez definitivamente poder entender y comprender cada una de las connotaciones de ellos. Como por ejemplo, cuando hablamos de esquema del delito de robo, pues hay una serie de definiciones y de ramificaciones que establece este delito, al igual que las penas, temporalidades y otras cosas. Entonces, aquí es muy importante inclusive recordar algo que pasó en el centro del país, en la Ciudad de México. Anteriormente, la figura del secuestro, que se llamó el secuestro express, esto es privar de la libertad a una persona por un margen de tiempo de 5, 10, 30 minutos, que este modus de operar se generó principalmente a cuentavientes de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito,
pues de alguna o de otra manera la delincuencia pues obviamente hacía de las suyas, pero no se podía tipificar la figura de un secuestro. Obviamente hubo un gran trabajo legislativo, muy buenas intenciones pues para generar lo que hoy se conoce de una manera muy burda y muy coloquial como lo que viene siendo la figura del secuestro express. Y pues obviamente las penas se han ido incrementando, pero aquí la pregunta que yo hago, el hecho de que se le sumen más años a las penas dependiendo de los delitos, verdaderamente ha reducido que estos ya no se cometan o sean cometidos en mera gradualidad. Pues yo creo que hasta ahorita la respuesta es un no. Estamos hablando definitivamente que las penas, y está demostrado que entre más años de penas se le va generando a un individuo, pues lejos de prevenir, lo que yo estoy observando es que quienes se dedican a delinquir, lo único que hacen es perfeccionar sus técnicas y sus modos de operar, precisamente pues para evitar ser aprendidos y definitivamente pagar una pena como esas. Es aquí también en donde es interesante mencionar que las enmiendas a la Constitución con el sistema acusatorio, con el sistema penal que actualmente vivimos, en donde la oralidad, donde la publicidad son los principios que enmarcan verdaderamente poder garantizar, darle a cada quien lo que corresponde, pues este sistema de justicia pues también viene a cobijar verdaderamente y darle entrada a entender y comprender por qué la persona comete el delito, por qué las personas son víctimas, entender y comprender el contexto social para poderle dar una solución a los ofendidos y definitivamente en donde todos y cada uno de los actores y principalmente las partes jurisdiccionales sean cada vez más éticos y profesionales en su manera de actuar. Este sistema acusatorio, este sistema oral viene a poner obviamente en evidencia a todos y a cada uno de los que participamos en esta situación. Señalar que este sistema es una puerta giratoria en donde he escuchado de una manera muy crítica y muy fuerte que prácticamente viene a cobijar más al delincuente, en donde este sistema acusatorio protege más a quien comete los delitos que a las víctimas. Y vamos, los señalamientos son muy fuertes, son muy duros, no ha faltado inclusive algunos críticos muy afamados y conocidos porque dan conferencias, escriben libros y vamos, llegan a tener en su haber y en su existencia hasta 200 libros publicados, pero aquí la pregunta verdaderamente es si el problema es que este sistema acusatorio es verdaderamente una puerta giratoria. Y si verdaderamente este sistema acusatorio en materia de derecho, en materia legal, verdaderamente protege más al victimario que a las víctimas, ¿o no será que los actores, fiscales, jueces, abogados, asesores jurídicos, peritos, policías, nos faltará más capacitación para verdaderamente garantizar que se nos está haciendo justicia a todos y a cada una de las personas? Yo, de manera responsable, a mi comentario, yo me sumo a la segunda parte. Yo no creo que este sistema venga a garantizar el derecho humano únicamente de los victimarios. Yo creo que este sistema definitivamente garantiza la protección, la libertad y el derecho humano de todos. Y si no queremos que esto sea una puerta giratoria, si no queremos tener esa sensación de que nada más se protege al victimario y no a la víctima y no a los ofendidos, creo que tenemos una gran oportunidad y creo que Universidad INUE nos brinda a todos y a cada uno de los que formamos parte de esta comunidad a tener estos espacios, a tener estos foros, a tener capacitación, a tener un buen desarrollo y definitivamente todos aquellos que nos dediquemos a las áreas forenses de forma directa, verdaderamente estar capacitados a la altura, pero no nada más capacitados desde un nivel operativo, técnico, académico, jurídico, sino también desde un enfoque moral y desde un enfoque ético. Entonces, Universidad INUE nos brinda esa oportunidad de poder presentar a la sociedad actual
las herramientas necesarias de lo que México necesita. Y de esa manera, definitivamente, comparto y soy de la idea que esa puerta giratoria cada vez se va a ir moviendo menos cuando la sociedad acepte y adopte su rol, en donde todos debemos de participar por sacar este proyecto de nación, este proyecto de vida, este proyecto de buen vivir, todos juntos, no solamente de las autoridades, sino de la sociedad. Y nuestra Universidad de INUE también nos garantiza en este pasar por las aulas, en este pasar en cada cuatrimestre, de ser más humanos, de verdaderamente tener esa sensibilidad como personas, tener esa sensibilidad como sociedad y conducirnos de una manera respetuosa, de una manera acorde y tener un mejor vivir. Estamos hablando entonces que en esta semana del derecho, de las áreas forenses enfocadas a las áreas jurídicas, nos permite verdaderamente generar conciencia. Por un lado, pues obviamente del derecho, que definitivamente en todo el paso de nuestras vidas de forma directa o indirecta, todo se regula en base a normas, en base a reglamentos, en base a leyes, en base a tratados internacionales emanados de nuestra Carta Magna, y todo tiene una manera regulatoria para conducirnos con respeto. Pero ni la mejor constitución del planeta garantiza ese respeto si no nos encontramos a la altura de una sociedad de respeto. Y por el otro lado, la criminología nos brinda la oportunidad, con ese universo de ciencias forenses, de ciencias auxiliares, de entender, de comprender qué es lo que está pasando en la ciudad, qué es lo que está pasando en el estado, qué es lo que está pasando en la nación. La criminología, vista de una manera responsable, nos garantiza en una línea del tiempo entender y comprender el origen del mal, el origen del delito, entender y comprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, y es ahí que nos da la oportunidad de poder establecer, de poder construir verdaderamente un perfil criminológico, un perfil criminal, de poder entender y comprender mediante un árbol genealógico el estudio precisamente de la ciencia del delito, de conocer y poder establecer cuáles son las causas y las circunstancias, por qué en ciertos municipios, en ciertas ciudades, en comparación con otros, se delinque más y el tipo de delitos que se cometen. Si esta formación definitivamente la sabemos aprovechar, estaremos obviamente en condiciones de poder apostarle a la prevención más que la reacción. Estamos hablando que independientemente de los organismos jurisdiccionales, de las áreas ejecutivas que se encuentran manejando el nivel federal, estatal y municipal, hablan precisamente de un combate y también hablan de una situación apostándole a la prevención. Considero que el poder establecer un verdadero conocimiento de la criminología y llevarlo a la práctica nos va a permitir generar políticas preventivas que no solamente se manejen en el discurso, sino en la práctica. Y hay una frase que a mí me encanta, que dice que una sociedad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. ¿Y qué significa esto? Si tú llegas a una casa, a una colonia, y ves que las personas siempre están barriendo y siempre están limpiando, yo creo que algo está mal ahí, y lo hacen de manera seguida. Y eso significa no que las personas sean responsables porque estén limpiando, eso significa que en ese lugar tiran mucha basura y que sí hay una parte responsable que siempre está limpiando, pero como dice el dicho, una sociedad organizada y una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y si esto lo polarizamos al mundo jurídico y al mundo criminológico, una sociedad que garantiza un bien vivir, una sociedad que garantiza en definitiva una hegemonía de paz y tranquilidad, no es la que más políticas preventivas tiene, no es la que más prisiones modernas tiene, no es la que tiene más policías, es aquella que vive en orden y es aquella que vive en paz. Muchas gracias y enhorabuena a cada uno de ustedes.